Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a iniciar con la clase de psicología y ya en la clase pasada les dejaba ya una diapositiva sobre el tema conflictos políticos, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar estudiando durante estas clases. Vamos a ver entonces la explicación de los conflictos políticos porque solamente les dejé la diapositiva pues y no dijimos nada más, ¿verdad? Espero que las hayan leído por lo menos, ¿verdad? Y hayan comprendido un poco. Los conflictos políticos por lo general se refieren a toda la actividad humana relacionada con el manejo del Estado y el ejercicio del poder en la sociedad, ¿verdad? Al referirnos al gobierno de grupos sociales grandes, ¿verdad? Es fácil comprender por qué la política es un área de la vida humana que se presta mucho para el surgimiento de conflictos, ¿verdad? Por supuesto, siempre estamos pendientes, ¿verdad?, de los conflictos que surgen entre los poderes del Estado, por ejemplo, en nuestro país, entre la Asamblea Legislativa, entre el Poder Ejecutivo, entre el Poder Judicial, ¿verdad? Que hay diversos conflictos, pero no solamente hay dentro del poder en sí, ¿verdad? No se refiere tanto a los conflictos políticos, sino a lo que tiene que ver con la palabra poder, porque por supuesto que hay grupos también que se concentran y que se conforman y que son grandes masas que se unen para hacer cambios dentro de la sociedad, ¿verdad? Y entonces cuando se unen demasiados, incluso estos grupos pueden, ¿verdad?, quitar al que está en el poder, ¿verdad? Derrocar al que está en el poder. Entonces ahí también estamos hablando de conflictos políticos, ¿verdad? Entonces los conflictos políticos por lo general tienen 4 elementos, que es la ideología, los grupos, de los que ya hablábamos, ¿verdad? Grupos mayoritarios, el poder y por supuesto la participación, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos en la próxima clase. En este momento solo les voy a leer más o menos de qué trata, ¿verdad?, la ideología. En términos generales, una ideología es una forma de ver el mundo, como ustedes saben, ¿verdad? Pero acá, referida al tema de la política, una ideología es el planteamiento de un ideal de sociedad, ¿verdad? Así lo vamos a estudiar, la ideología, como el planteamiento de un ideal de la sociedad y de cómo acercar la realidad actual a ese ideal que nosotros tenemos como ciudadanos. Ahora bien, los grupos. Hablamos de los grupos que se conforman en la política, ¿verdad? Y que suelen aglutinar a las personas en torno a determinadas ideologías, ¿verdad? De lo que ya hablábamos, de las formas de ver el mundo, etcétera. Las formas concretas de agrupación pueden ser las fracciones políticas, ¿verdad? O los institutos políticos, como se le debe llamar realmente. Sin embargo, agruparse políticamente puede ir más allá de los partidos, como les decía, y un grupo de vecinos que se organiza para mejorar su calidad de vida se constituye en un grupo político. Ahora bien, el poder es otro de los elementos, ¿verdad?, del conflicto político, y esa es la capacidad de generar acciones y cambios en la sociedad o de influir en ello, ¿verdad? Por ello, se entiende que no solo el Estado tiene el poder en la sociedad, sino un grupo considerable de ciudadanos, ¿verdad?, que proteste o haga huelga general también puede tener más poder que incluso el mismo Estado, ¿verdad? Ahora bien, también la participación es otro elemento de los conflictos políticos, y esta es la capacidad de tomar el control del poder, como ya les decía. Entonces, los conflictos políticos se dividen en internos, que son los conflictos que se dan al interior de una sociedad o de un estado, ¿verdad? Y pueden causar situaciones de inestabilidad social. Un ejemplo de ello puede ser la primavera árabe, que surgió entre 2010 y 2013 y que propugnaba, ¿verdad?, una democratización de los países del Medio Oriente, ¿verdad? Eso se dio allá en el Medio Oriente y en el norte de África, ¿verdad? Estos conflictos internos también pueden desembocar en guerras civiles como la que vivimos en nuestro país durante 12 años, ¿verdad? Los conflictos internos, que ya son de gran envergadura. Ahora bien, también están los conflictos políticos externos, ¿verdad?, que son aquellos que se dan entre dos sociedades o estados, o más de dos sociedades o más de dos estados
o países, ¿verdad? Entonces pueden ser periodos de conflicto meramente diplomáticos, no necesariamente tienen que llegar a las armas, ¿verdad? O finalizar en guerras, pero sí se dan este tipo de conflictos políticos, ¿verdad? Como la crisis, ¿verdad? Una crisis que se dio en 1962, que se dio entre la Unión Soviética, entonces llamada Unión Soviética, y Estados Unidos, ¿verdad? Que estuvieron a punto de iniciar una guerra. Fue bastante tensa, ¿verdad? Y no obstante, muchos conflictos llevan a acciones militares, como ya les decía, como la que se ve en Siria, ¿verdad? O en Afganistán, etcétera. Entonces, vamos a ver que son conflictos políticos a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Y ya veíamos los elementos del conflicto político, que es la ideología, los grupos, el poder y la participación. Vamos a dejar hasta acá porque ya se nos alargó mucho el video y no quiero confundirlos. En la próxima clase vamos a ver los elementos de los conflictos políticos ya con más sustancia y más ejemplos. Buen día.